Bienvenidos a un viaje fascinante a través del tiempo y el conocimiento. Hoy vamos a sumergirnos en una obra que ha cambiado completamente la manera en que entendemos la historia de la ciencia. Se trata de escrita por el eminente académico Zhao Guanghua. Una obra que nos revela cómo la civilización china desarrolló avances químicos extraordinarios mucho antes de que Occidente siquiera comenzara a formular sus primeras hipótesis. Esta no es simplemente una historia de invenciones y descubrimientos, es la historia de cómo un pueblo entero, durante milenios, transformó la materia misma a su alrededor, domando el fuego, fundiendo metales, creando cerámicas que desafían el paso del tiempo y elaborando mezclas que cambiarían el curso de la historia mundial. Si alguna vez se ha preguntado de dónde viene la pólvora, cómo los antiguos alfareros chinos conseguían esos azules y verdes tan espectaculares en sus porcelanas, o porque los bronces chinos son considerados entre las obras maestras más refinadas de la antigüedad, entonces este contenido está hecho especialmente para usted. Prepárese para descubrir que la química no nació en los laboratorios europeos del Renacimiento, sino que tiene raíces profundas y orgullosas en el vasto territorio de la antigua China. Para comprender la verdadera magnitud de esta obra, primero debemos situarnos en el contexto en el que fue escrita. Zhao Guanghua, nacido en 1931, es uno de los químicos e historiadores de la ciencia más respetados de China. Su trayectoria académica abarca décadas de investigación rigurosa en la intersección entre la química moderna y la historia antigua. Lo que hace especialmente notable es que su autor no se limitó a recopilar relatos históricos dispersos. Dedicó su vida a establecer un puente científico entre el conocimiento tradicional chino y los principios químicos modernos. Esto significa que cuando Zhao Guanghua analiza un proceso de fundición del bronce descrito en textos de hace 3000 años, no se contenta con la descripción literaria. Aplica el conocimiento químico contemporáneo para descifrar las reacciones exactas que ocurrían, las temperaturas involucradas, las composiciones de las aleaciones y las técnicas que los artesanos de la época debieron haber dominado. De manera intuitiva, esta aproximación interdisciplinaria fue revolucionaria en su momento y sigue siéndolo hoy en día. La obra surgió en un periodo en el que la historia de la ciencia en China estaba siendo enormemente subestimada tanto dentro como fuera del país. Muchos académicos occidentales tendían a atribuir los avances químicos a Grecia o a la Europa medieval, dejando a las contribuciones chinas en un segundo plano, cuando no directamente ignorándolas. Zhao Guanghua, con su formación sólida tanto en química como en historia, se propuso corregir esta distorsión con evidencia concreta, datos verificables y un análisis riguroso que no dejara cabos sueltos. La escritura de este libro también estuvo influenciada por un movimiento más amplio dentro de la academia china que buscaba reafirmar la identidad científica de la civilización china. Durante las décadas posteriores a la fundación de la República Popular de China, hubo un esfuerzo consciente por documentar y celebrar los logros científicos del pasado del país. Este no fue un ejercicio de orgullo nacionalista ciego, sino una investigación seria que encontró resultados extraordinarios. Los arqueólogos desenterraban cada vez más artefactos que demostraban un nivel de sofisticación tecnológica asombroso, y los historiadores de la ciencia trabajaron para conectar esos hallazgos materiales con los textos clásicos, creando un panorama cada vez más completo de lo que los antiguos chinos lograron. Zhao Guanghua fue parte fundamental de este esfuerzo intelectual. Su libro no es solo una colección de datos, es una narrativa coherente que sigue el hilo de la evolución química a través de los milenios, desde las primeras experiencias con el fuego hasta los procesos industriales a gran escala de dinastías posteriores. Cada capítulo está construido sobre la base de investigaciones previas, pero también aporta nuevo material, nuevas interpretaciones y nuevas conexiones que enriquecen nuestra comprensión. Ahora bien, ¿cuál es el contenido central de esta obra? En esencia, recorre la historia de las prácticas químicas en China desde la prehistoria hasta finales de la dinastía Qin, cubriendo un periodo de aproximadamente 10.000 años. El libro está organizado de manera temática y cronológica, lo que permite al lector seguir tanto la evolución de las técnicas a lo largo del tiempo como la profundidad de cada disciplina específica. Los temas principales que aborda incluyen la cerámica y la porcelana, la metalurgia del bronce y del hierro, la producción de vidrio, la fabricación de tintes y pigmentos, la alquimia y sus contribuciones a la química temprana, la elaboración de la pólvora, la producción de vino y vinagre, la fabricación de papel, la elaboración de la tinta y finalmente las contribuciones de la alquimia china al desarrollo de la química moderna. Cada uno de estos temas es tratado con una profundidad que pocas obras similares logran alcanzar. Comencemos por la cerámica, que ocupa uno de los espacios más importantes del libro. Zhao Guanghua dedica capítulos extensos a explicar cómo los antiguos chinos descubrieron, de manera empírica pero brillante, que al mezclar ciertas arcillas con agua y someterlas a cocción a altas temperaturas, obtenían un material duro, duradero e impermeable. Este proceso, que hoy entendemos como una serie de reacciones químicas de deshidratación, sinterización y vitrificación, fue dominado por los artesanos chinos hace miles de años. El libro detalla cómo las primeras cerámicas, que datan de hace más de 10.000 años, eran rudimentarias pero funcionales, y cómo gradualmente la técnica mejoró hasta producir piezas de una calidad extraordinaria. Los investigadores han encontrado evidencias de cerámica en sitios arqueológicos como Xi'an y Peiligang, que demuestran que los habitantes de la antigua China ya dominaban la tecnología cerámica mucho antes de que civilizaciones similares en otras partes del mundo desarrollaran prácticas equivalentes. Pero la verdadera revolución llegó con el desarrollo de la porcelana, un logro que la obra presenta como uno de los más grandes de la historia de la humanidad. Zhao Guanghua explica con detalle las diferencias químicas entre la cerámica común y la porcelana.
La porcelana requiere una arcilla específica, conocida como caolín, que contiene una proporción muy alta de caolinita y muy bajas cantidades de óxidos férricos y otras impurezas que darían color indeseado. Además, la cocción debe realizarse a temperaturas que superan los 1200 grados Celsius, un nivel que durante siglos fue considerado prácticamente inalcanzable fuera de China. El libro describe cómo los artesanos chinos, a través de pruebas y errores acumulados durante siglos, descubrieron estas recetas y técnicas, creando un material que es a la vez duro, translúcido, resistente y de un sonido metálico cuando se golpea suavemente. La porcelana china se convirtió en uno de los productos más codiciados del comercio mundial y su secreto fue guardado con celo durante tanto tiempo que en Europa se creía que estaba hecha de una mezcla de conchas y huevos, según relataban los viajeros que intentaban descifrar su fabricación. La metalurgia es otro pilar fundamental de la obra. Zhao Guanghua analiza en profundidad la producción de bronces en la China antigua, un tema que ha fascinado a arqueólogos e historiadores durante generaciones. Los bronces chinos de la dinastía Shang, que datan de aproximadamente el 1500 antes de nuestra era, son reconocidos mundialmente por su calidad excepcional y su belleza artística. El libro explica que los fundidores chinos desarrollaron una técnica de fundición por piezas múltiples que les permitía crear vasijas y objetos con decoraciones sumamente elaboradas, algo que los artesanos de otras civilizaciones contemporáneas no lograron con la misma maestría, desde el punto de vista químico. Los bronces chinos eran aleaciones de cobre y estaño, y en ocasiones contenían pequeñas cantidades de plomo que mejoraban la fluidez del metal fundido. Zhao Guanghua cita textos antiguos que describen las proporciones exactas de estas aleaciones, demostrando que los artesanos chinos poseían un conocimiento químico cuantitativo que era extraordinariamente avanzado para su época. El desarrollo de la fundición del hierro también recibe una atención considerable. China fue uno de los primeros lugares del mundo en producir hierro fundido de manera sistemática, y esto tuvo implicaciones profundas para la agricultura, la guerra y la tecnología en general. La obra describe cómo los hornos de fundición chinos alcanzaron temperaturas suficientemente altas para fundir completamente el hierro, produciendo una aleación líquida que podía ser vertida en moldes. Este proceso, conocido como fundición a alta temperatura, requería un dominio avanzado de la tecnología de los hornos, incluyendo el control de la ventilación mediante fuelles accionados por agua o fuerza animal. El hierro fundido permitió la producción masiva de herramientas agrícolas, armas y objetos utilitarios que transformaron la sociedad china. Zhao Guanghua señala que esta innovación ocurrió en China siglos antes de que se desarrollara en Europa, lo que representa una vez más un ejemplo de cómo la civilización china avanzó en direcciones que Occidente no exploraría hasta mucho después. Uno de los capítulos más fascinantes del libro trata sobre la alquimia china. Mientras que en Occidente la alquimia suele asociarse con la búsqueda de la piedra filosofal y la transmutación de metales, en China la práctica alquímica tenía un objetivo diferente: la búsqueda de la inmortalidad. Los alquimistas chinos, conocidos como fanxi, preparaban elixires a base de mercurio, oro, cinabrio y otras sustancias minerales, convencidos de que estos materiales, al ser incorruptibles en sí mismos, podían conferir inmortalidad a quien los consumiera. Zhao Guanghua analiza críticamente estas prácticas, mostrando cómo, a pesar de que los objetivos de los alquimistas eran en gran medida pseudocientíficos, sus experimentos generaron un vasto corpus de conocimiento químico, descubrieron las propiedades de numerosas sustancias, desarrollaron técnicas de destilación, sublimación y cristalización, y documentaron reacciones que hoy entendemos perfectamente. El mercurio, por ejemplo, fue estudiado en detalle y se observó que podía combinarse con el oro para formar amalgamas. El cinabrio, sulfuro de mercurio, podía ser calentado para producir mercurio puro, un proceso de descomposición térmica que los alquimistas dominaban. La obra también explora las conexiones entre la alquimia china y el desarrollo posterior de la química moderna. Zhao Guanghua argumenta que muchos de los instrumentos y técnicas desarrollados por los alquimistas chinos fueron adoptados y perfeccionados por los químicos posteriores, tanto en Asia como en el mundo islámico y eventualmente en Europa. La destilación, por ejemplo, era una técnica bien establecida en la China antigua y su conocimiento se transmitió a través de las rutas comerciales y los intercambios culturales. El libro presenta evidencias de que algunos de los textos alquímicos chinos fueron traducidos al árabe durante la dinastía Tang y que influyeron en el desarrollo de la química en el mundo islámico, que a su vez fue el puente a través del cual muchos de estos conocimientos llegaron a Europa. Esta red de transmisión del conocimiento es un tema que Zhao Guanghua aborda con cuidado, citando fuentes históricas y mostrando las conexiones entre las tradiciones químicas de diferentes culturas. Ningún análisis de la química china antigua estaría completo sin dedicar una atención significativa a la pólvora. Zhao Guanghua relata la historia de este descubrimiento que cambiaría el curso de la historia mundial. La pólvora fue descubierta por alquimistas chinos que buscaban, una vez más, el elixir de la inmortalidad. Durante la dinastía Tang, los alquimistas observaron que ciertas mezclas de salitre, azufre y carbón podían arder de manera violenta o incluso explotar. Lo que inicialmente fue una curiosidad de laboratorio se convirtió rápidamente en una aplicación práctica. Los primeros usos de la pólvora fueron pirotécnicos y militares. Los chinos desarrollaron flechas incendiarias, bombas, cohetes y otras armas que utilizaban la energía de la combustión rápida de la pólvora. El libro describe en detalle las composiciones químicas de las primeras pólvoras y cómo éstas evolucionaron a lo largo de los siglos. La proporción de salitre, que es el oxidante en la mezcla, fue aumentando gradualmente, lo que dio lugar a pólvoras cada vez más potentes. Zhao Guanghua analiza los textos históricos que documentan estos desarrollos, incluyendo el Wu Jing Zhong Yao, un tratado militar de la dinastía Song que contiene las recetas más antiguas conocidas de pólvora.
La producción de tintes y pigmentos es otro tema que recibe un tratamiento exhaustivo. La antigua China poseía una tradición ricísima en la producción de colorantes para textiles, cerámicas y artes decorativas. El libro describe cómo se obtenían los famosos azules y verdes de la cerámica china, colores que dependían de la presencia de óxidos de hierro y cobre en los esmaltes y de las condiciones de cocción en el horno. El óxido de cobre, por ejemplo, podía producir colores que variaban desde el rojo hasta el verde dependiendo de si la atmósfera del horno era oxidante o reductora. Los artesanos chinos dominaban este tipo de control atmosférico de manera empírica, sin conocer la teoría química subyacente, pero con una comprensión práctica que les permitía reproducir resultados de manera consistente. Zhao Guanghua también analiza los tintes textiles, como el índigo, que se obtenía de plantas y cuyo proceso de tinción implicaba reacciones de reducción y oxidación que los tintoreros chinos comprendían perfectamente en la práctica. La elaboración del vino y el vinagre es otro capítulo que demuestra la sofisticación de las prácticas bioquímicas chinas. La fermentación alcohólica y la fermentación acética eran procesos conocidos y perfeccionados en China desde tiempos muy antiguos. El libro describe cómo se producía el vino de arroz, una bebida que se elaboraba mediante la fermentación de arroz glutinoso con la ayuda de un starter fermentativo conocido como QU. Este QU contenía tanto mohos que producían enzimas capaces de convertir el almidón en azúcares como levaduras que convertían estos azúcares en alcohol. Zhao Guanghua explica que este proceso de fermentación doble, donde la sacarinización y la fermentación alcohólica ocurren simultáneamente, es una innovación única de la cocina y la tecnología alimentaria china. El vinagre, producido mediante la fermentación acética del vino o de otros líquidos alcohólicos, también se estudió en detalle, junto con otras técnicas de conservación de alimentos que implicaban procesos químicos naturales. La fabricación de papel es otro logro fundamental que la obra examina con gran detalle, aunque tradicionalmente se atribuye a Cai Lwen de la dinastía Han la invención del papel. Zhao Guanghua presenta evidencias arqueológicas que sugieren que formas primitivas de papel se producían en China mucho antes de esa fecha. El proceso de fabricación del papel implica la descomposición química de fibras vegetales, su suspensión en agua y su posterior filtración y secado para formar láminas. El libro describe las variantes del proceso a lo largo de la historia, incluyendo el uso de diferentes materiales como corteza de árbol, trapos, redes de pesca y otros recursos. La producción de papel fue una industria importante en la China antigua, y el conocimiento técnico se transmitía de generación en generación dentro de las familias de fabricantes de papel. Zhao Guanghua también analiza la relación entre la fabricación del papel y otros productos químicos, como los tintes y las colleas utilizadas en el proceso. La elaboración de la tinta china es otro tema que recibe atención especial. La tinta tradicional china se hacía mezclando hollín, obtenido de la combustión controlada de aceites o resinas, con cola animal y otros aditivos. La calidad de la tinta dependía de la finura del hollín, de la pureza de la cola y de las proporciones exactas de la mezcla. Zhao Guanghua explica que los fabricantes de tinta desarrollaron técnicas sofisticadas para controlar el tamaño de las partículas de hollín y para obtener tintas con diferentes características de fluidez, brillo y permanencia. El libro también describe la producción de los tintes para los sellos, que eran tradicionalmente de color rojo y se elaboraban con cinabrio, el mismo mineral que los alquimistas utilizaban en sus experimentos. Esta conexión entre la tinta de los sellos y la alquimia es un ejemplo fascinante de cómo diferentes prácticas culturales compartían materiales y conocimientos químicos. Uno de los aspectos más destacados es la manera en que Zhao Guanghua integra la evidencia arqueológica con los textos históricos. El libro está repleto de referencias a hallazgos arqueológicos que han confirmado o enriquecido nuestra comprensión de las prácticas químicas antiguas, desde las tumbas reales de la dinastía Shang, donde se han encontrado bronces de una calidad asombrosa, hasta los restos de hornos de porcelana de la dinastía Tang y Song. Cada descubrimiento arqueológico aporta datos concretos que permiten a los investigadores reconstruir las técnicas y los procesos químicos de la época. Zhao Guanghua cita extensamente los informes arqueológicos y los compara con las descripciones textuales, mostrando cómo ambas fuentes se complementan y se refuerzan mutuamente. Esta aproximación basada en la evidencia es lo que da a la obra su autoridad y su valor duradero. La obra también aborda las contribuciones de figuras específicas a lo largo de la historia china. Zhao Guanghua dedica atención especial a alquimistas como Jejong de la dinastía Jin Oriental, cuyo libro Baopuzi contiene una gran cantidad de información sobre sustancias químicas, sus propiedades y sus aplicaciones. El texto de Jejong es una fuente invaluable para los historiadores de la química, ya que describe con detalle los procedimientos para obtener y tratar numerosas sustancias, incluyendo metales, minerales y compuestos. Otro personaje importante es Su Son, el científico y estadista de la dinastía Song, cuyo trabajo abarcaba múltiples disciplinas, incluyendo la química y la mineralogía. Zhao Guanghua también analiza las contribuciones de farmacólogos como Li Zizhen, cuyo Benkao Gangmu, aunque es principalmente un texto de farmacología, contiene una enorme cantidad de información sobre sustancias minerales y sus propiedades químicas. Las críticas y elogios que ha recibido han sido unánimemente positivos. Los académicos han destacado la rigurosidad de la investigación, la amplitud de la cobertura y la capacidad del autor para hacer accesible un tema complejo sin sacrificar la precisión científica. Muchos han señalado que la obra ha abierto un nuevo campo de estudio, demostrando que la historia de la química en China es tan rica y diversa como la de cualquier otra civilización. El libro ha sido utilizado como texto de referencia en universidades de todo el mundo y ha sido traducido a varios idiomas, incluyendo el inglés, el japonés y el coreano. Los lectores no especializados también han expresado su admiración por la manera en que Zhao Guanghua narra la historia de manera envolvente, haciendo que cada capítulo sea una aventura intelectual que revela secretos fascinantes del pasado.
Entre los aspectos más elogiados de la obra se encuentra su capacidad para desmentir mitos persistentes. Uno de estos mitos es la idea de que la química es una disciplina exclusivamente occidental, desarrollada a partir de la Revolución Científica Europea. Zhao Guanghua demuestra con evidencia abrumadora que las prácticas químicas estaban presentes en muchas civilizaciones antiguas, y que China, en particular, logró avances que no fueron superados en Occidente hasta siglos después. Otro mito que la obra desmiente es la idea de que la alquimia era simplemente una práctica supersticiosa y sin valor. Por el contrario, Zhao Guanghua muestra que la alquimia fue un precursor importante de la química moderna, y que los alquimistas chinos, al igual que sus contrapartes europeas y árabes, contribuyeron de manera significativa al desarrollo del conocimiento químico. El libro también ha sido alabado por su enfoque comparativo. Zhao Guanghua no se limita a describir lo que ocurrió en China. Constantemente pone en diálogo las prácticas chinas con las de otras civilizaciones, mostrando similitudes y diferencias que enriquecen nuestra comprensión de la historia global de la ciencia. Por ejemplo, cuando analiza la producción de bronces, compara las técnicas chinas con las de Mesopotamia y el Mediterráneo, mostrando que, aunque los objetivos y los estilos eran diferentes, los principios químicos subyacentes eran los mismos. Esta perspectiva global es una de las fortalezas más importantes de la obra, ya que permite al lector situar los logros chinos en un contexto más amplio y apreciar su importancia relativa. Otro aspecto destacado por los críticos es la calidad de la escritura. Aunque se trata de un libro académico, Zhao Guanghua escribe con una claridad y una fluidez que lo hacen accesible a un público amplio. Las explicaciones técnicas se presentan de manera natural, integradas en la narrativa histórica sin interrumpir el flujo de la lectura. Los ejemplos concretos y las anécdotas históricas ayudan a ilustrar los conceptos abstractos, haciendo que la química antigua cobre vida ante los ojos del lector. La capacidad de comunicar conocimientos complejos de manera comprensible es una habilidad rara entre los académicos, y es una de las razones por las que el libro ha tenido una acogida tan favorable tanto entre especialistas como entre el público general. Al profundizar en los capítulos específicos, encontramos que cada uno de ellos es una joya de investigación y narrativa. El capítulo sobre cerámica y porcelana es particularmente notable por su detalle técnico. Zhao Guanghua explica no solo cómo se fabricaban estas piezas, sino también por qué ciertos tipos de cerámica eran considerados superiores a otros. Describe las diferencias entre la cerámica de celadón, la porcelana de blanco y azul, y otros tipos famosos, explicando las composiciones químicas de los esmaltes y las condiciones de cocción que producían cada efecto. El lector aprende, por ejemplo, que el famoso color azul de la porcelana de blanco y azul se obtenía utilizando un pigmento a base de cobalto importado de Persia, lo que ilustra las redes comerciales y de intercambio cultural que conectaban a China con el resto del mundo. El capítulo sobre la pólvora es, sin duda, uno de los más emocionantes. Zhao Guanghua relata la historia desde los primeros experimentos alquímicos hasta las aplicaciones militares a gran escala. Describe cómo los primeros usos de la pólvora incluían fuegos artificiales y señales, y cómo gradualmente se desarrollaron armas más sofisticadas como cañones, bombas y cohetes. El libro también explora la transmisión de la pólvora a Occidente, un proceso que ocurrió a través de las rutas comerciales y las conquistas mongolas. Zhao Guanghua analiza los textos que describen estos intercambios, mostrando cómo el conocimiento tecnológico viajaba a lo largo de las rutas de la seda y cómo los chinos, a pesar de haber inventado la pólvora, no siempre fueron los primeros en aprovechar su potencial militar de manera más efectiva. El tratamiento de la metalurgia del hierro es otro punto culminante del libro. Zhao Guanghua explica que China fue el primer país del mundo en producir hierro fundido de manera sistemática, y que esta innovación tuvo implicaciones profundas para el desarrollo económico y social. El hierro fundido permitía la producción en masa de herramientas agrícolas que mejoraron significativamente la productividad del campo. También permitió la fabricación de armas más duraderas y eficaces, lo que tuvo consecuencias militares importantes. El libro describe los hornos de fundición chinos, que utilizaban fuelles accionados por agua para alcanzar las temperaturas necesarias, y explica cómo esta tecnología se transmitió y mejoró a lo largo de los siglos. Zhao Guanghua también analiza los textos antiguos que describen estos procesos, mostrando que los artesanos chinos tenían un conocimiento detallado de las propiedades del hierro y del acero. La obra también dedica capítulos importantes a las industrias químicas de menor escala pero gran importancia cultural, como la producción de tinta, papel y tintes. Cada uno de estos temas es tratado con el mismo nivel de detalle y rigor que los temas más grandes. Zhao Guanghua muestra cómo la producción de estos artículos, que hoy podríamos considerar cotidianos, requería un conocimiento químico sofisticado y cómo este conocimiento se transmitía a través de generaciones de artesanos. La fabricación de papel, por ejemplo, era un proceso que involucraba múltiples etapas químicas, desde la preparación de las fibras hasta el tratamiento de la superficie con almidón y otros aditivos para mejorar la calidad de la escritura. Cada uno de estos pasos estaba controlado por artesanos que habían desarrollado, a través de la práctica y la observación, un dominio completo del proceso. Un aspecto particularmente interesante del libro es su tratamiento de la relación entre la química y la medicina en la antigua China. Zhao Guanghua explora cómo los conceptos químicos estaban integrados en la práctica médica tradicional china. Los farmacólogos chinos clasificaban las sustancias según sus propiedades y efectos, utilizando un sistema que, aunque diferente del sistema químico moderno, estaba basado en observaciones empíricas rigurosas. El Bencao Gang Mu de Li Shizhen, por ejemplo, describe cientos de sustancias minerales y sus usos médicos, incluyendo propiedades que hoy podemos entender en términos químicos. El mercurio, por ejemplo, era utilizado en pequeñas cantidades en ciertos remedios, y aunque su toxicidad no era comprendida en términos modernos, los farmacólogos chinos habían observado sus efectos y desarrollado procedimientos para minimizar sus riesgos.
La obra también aborda las contribuciones de la química china a la vida cotidiana de las personas comunes. Zhao Guanghua no se limita a los logros de la corte imperial y de los artesanos especializados. También describe cómo las prácticas químicas se integraban en la vida diaria de la población: la producción de sal, la elaboración de vinagre, la fermentación de alimentos, la fabricación de jabón y otras prácticas cotidianas eran todas actividades químicas que las personas realizaban en sus hogares. El libro muestra que la química no era solo una disciplina de eruditos y artesanos especializados, sino una parte integral de la cultura y la economía china a lo largo de los milenios. Uno de los puntos más importantes que Zhao Guanghua enfatiza es la continuidad y la evolución de las técnicas químicas a lo largo de la historia china. Las prácticas desarrolladas en la antigüedad no fueron abandonadas, sino que se transmitieron, mejoraron y adaptaron a lo largo de los siglos. Los secretos de la fabricación de porcelana, por ejemplo, se guardaron durante generaciones y se perfeccionaron continuamente, dando lugar a algunas de las obras maestras más bellas de la historia del arte. Los procedimientos de fundición del bronce evolucionaron de manera constante, y los artesanos de cada dinastía añadieron nuevas técnicas y mejoras a los conocimientos heredados. Esta tradición de mejora continua es, según Zhao Guanghua, una de las características más distintivas de la ciencia y la tecnología china. El libro también examina las limitaciones y los desafíos que enfrentaron los químicos y artesanos chinos a lo largo de la historia. Zhao Guanghua no presenta una visión idealizada del pasado, reconoce que había muchas prácticas que no funcionaban, muchas teorías que eran incorrectas y muchos obstáculos que debían superarse. La búsqueda de la inmortalidad, por ejemplo, a menudo llevaba a los alquimistas a consumir sustancias tóxicas que finalmente causaban su muerte, en lugar de conferirles la vida eterna. Las técnicas de fundición a veces fallaban, produciendo bronces con defectos o aleaciones de composición incorrecta. Estos fracasos y errores son parte importante de la historia, y Zhao Guanghua los analiza con honestidad intelectual, mostrando que el progreso científico es un proceso gradual que implica tanto éxitos como fracasos. La importancia para la comprensión de la historia global de la ciencia no puede ser subestimada. Zhao Guanghua demuestra que la química, como disciplina práctica, tiene raíces en muchas civilizaciones diferentes, y que la contribución china es una de las más significativas. El libro desafía la narrativa tradicional de la historia de la ciencia, que tiende a centrarse en Europa, y presenta una visión más inclusiva y equilibrada. Al hacerlo, no solo enriquece nuestra comprensión del pasado chino, sino que también amplía nuestra perspectiva sobre la naturaleza misma de la ciencia y su desarrollo a lo largo de la historia humana. La ciencia no es una tradición exclusiva de ninguna cultura, es un esfuerzo colectivo de la humanidad, en el que cada civilización ha aportado sus contribuciones únicas. Al finalizar nuestra exploración de esta obra magna, queda claro que Zhao Guanghua es mucho más que un libro sobre química antigua, es una ventana a la mentalidad, la creatividad y la determinación de un pueblo que durante milenios transformó la materia a su alrededor y sentó las bases de muchas de las tecnologías que hoy damos por sentadas, desde las primeras cerámicas hasta la pólvora que cambió el curso de la historia, desde los bronces de Shang hasta la porcelana que cautivó al mundo. La historia de la química china es una historia de innovación, perseverancia y genio creativo. Zhao Guanghua nos invita a reconocer y celebrar esta herencia, no como un relicario del pasado, sino como una fuente inspiradora de conocimiento que sigue relevante en el presente. Esta obra es, en definitiva, un tributo a la inteligencia humana y a la capacidad de la civilización china de contribuir de manera significativa al patrimonio científico de toda la humanidad. Si este recorrido por la química antigua china ha despertado su curiosidad, le invito a explorar más allá de estas páginas. La historia de la ciencia es vasta y fascinante, y cada civilización tiene historias que contar sobre cómo sus antepasados comprendieron y transformaron el mundo que los rodeaba. La obra de Zhao Guanghua es un punto de partida excelente, pero solo el comienzo de un viaje intelectual que puede llevarle a descubrir tesoros similares en otras tradiciones científicas. Muchas gracias por acompañarme en esta exploración. Si ha disfrutado de este contenido, no olvide suscribirse al canal y compartir este vídeo con quienes puedan estar interesados en la historia de la ciencia. Hasta la próxima.